Muy buenas noches, mi nombre es Karina Pollo Pérez, estudiante de Psicología séptimo semestre en la Universidad UNAM en el curso de Psicología Social. En su actividad 2 vamos a exponer tres mapas conceptuales sobre tres temas. El primero vamos a empezar con el imperio academicista por encima de la realidad histórica. Aquí el concepto que expone Ovejero 2011 nos ayuda a enfocar la psicología social como una disciplina que no puede desligarse de su contexto histórico, cultural, político y social. Según Ovejero 2011, la evolución de la psicología social ha estado marcada por unas demandas y transformaciones propias de cada época, lo que implica la transformación lo que implica la transformación de sus teorías, métodos y prácticas que deben responder de manera crítica a la realidad en la que se inscribe cada situación. Hay unas ideas, viene una evolución. En el año de 1947 se institucionaliza la psicología en Colombia como una disciplina académica, siguiéndose de los modelos extranjeros. En el Consejo Directivo de la Universidad Nacional se crea el primer instituto de psicología en Colombia, dedicándose a la medición y a la evaluación de las actitudes de las personas. Continúa también con el crecimiento de la psicología en Colombia, que tuvo una desconexión en las realidades sociales o el contexto plegado de una violencia y atrocidad. Que se analiza. Ovejera enfatiza que la psicología social analiza cómo las estructuras sociales, las relaciones en la construcción de la identidad y el comportamiento humano. Esta perspectiva crítica permite cuestionar y transformar dinámicas sociales que afecten la subjetividad de las interacciones humanas. También Ovejero destaca que en esta disciplina no es estática, sino que hay una adaptabilidad y responde a cambios en la sociedad. Este enfoque enfatiza la necesidad de una psicología social crítica que contribuya a la comprensión de la transformación de las realidades sociales. Esta aproximación invita a representar la psicología social como un campo permanente donde hay permanentes diálogos de la conducta humana que van a enriquecer y considerar las influencias de entornos históricos y sociales. Existen también unas ideas secundarias, las cuales menciona Ovejero, que destacan las características o caracteres históricos y contextuales en función de los cambios sociales y culturales, reconociendo que sus orígenes europeos condicionaron su desarrollo. Eh, Hay una integración de la teoría y práctica en la cual es fundamental que el conocimiento en la psicología social se articule de una manera dinámica en las realidades y en las problemáticas sociales actuales de cada comunidad. Existen unas consecuencias o existieron unas consecuencias al desarrollo de esta psicología que fue, a diferencia de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades, le dio la espalda las problemáticas que aquejaban al país. Esta forma de actuación disciplinar pasó a formar parte de la psicología homogénica en Colombia, caracterizada por las sumisiones, obediencia y por una colonización intelectual. Hubo unas fallas estructurales de la psicología que reflejaron el aislamiento sociales, políticos, económicos y culturales. La mayoría de los profesionales no se han interesado en la problemática, en la violencia, en la política, en la corrupción, en la impunidad, en la inseguridad, en la desigualdad, etc. Estos son temas prioritarios en el contexto colombiano y que son sumamente importantes abordarlos. Existe un análisis crítico de la evolución de las falencias de la psicología desde su llegada a Colombia en el año 1947, con base al libro de Rubén Ardila, de esto que está en la historia de la psicología en el año 2013.
hay una perspectiva crítica que va a requerir una mirada que cuestione los modelos tradicionales y fomentar una psicología que contribuya a la transformación social. Continuamos con el segundo, que es el aporte social de la psicología en Latinoamérica. Según Martín Barón, en el 2006, hacia una psicología de la liberación, Psicología sin Fronteras. Aquí desde esta perspectiva de conjuntos se conoce que el aporte de la psicología como ciencia y como praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre. No han faltado, han faltado ciertamente psicólogos preocupados por los grandes problemas del subdesarrollo, la dependencia y opresión que agobiaban a nuestros pueblos en aquellos tiempos. Pero a la hora de materializarse, en muchos casos, esas preocupaciones se han venido o se han tenido que canalizar a través de los compromisos. Hay una historia, la psicología social, cuya crisis de significación ha sido un tema muy aguirado en la última década. La psicología en su conjunto, la teoría y la aplicabilidad, la individualidad, la social y la clínica y la educación. Existieron unas deficiencias según la opinión del autor. La miseria de la psicología latinoamericana hunde sus raíces en una historia de dependencia colonial que no coincide con las historias de la colonia iberoamericana. Hubo unos aportes, aquí se menciona a Jacobo Varela en el año de 1971, donde menciona la tecnología social, algunos planteamientos en el psicoanálisis de Enrique Pichon Riviere de Argentina. Ambos trabajos son muy respetuosos, pero sin embargo la obra de Varela es significativa. Esta fue publicada con base en los estudios norteamericanos de actitudes. Existe una psicología latinoamericana, que es una de las justificaciones que se puede dar a la pobreza del aporte histórico de la psicología latinoamericana, en donde radica en su relativa juventud. Asimismo, se puede confirmar que este punto de vista se pone a la propuesta que empieza a surgir un poco por partes, la psicología de 1985. Existen unas principales causas a cada consecuencia o cada deficiencia, que es el mimeticismo cientista, que aquí es los esquemas teóricos y prácticos han sido importados desde Estados Unidos. Carece de una epistemología adecuada, que aquí aparecen 5 modelos dominantes que es de la psicología que funden en una serie de presupuestos. Aquí aparecen 5 presupuestos que son el positivismo, que son el individualismo, el heroísmo, la visión homeostática y el aistorismo. Existieron unos estudios realizados donde la psicología se ha dado de la mano con otras áreas de la ciencia, de las sociales. Uno de los casos más significativos fue el método de la alfabetización de Paulo Freire en 1970 a 1971. Surgió de la consecuencia entre la educación, la psicología, la filosofía y la sociología. Existen unos falsos dilemas que aquí podemos decir lo que está la dependencia de la psicología latinoamericana, que ha permanecido en debatirse en falsos dilemas teóricos y de papel. Se opone a una psicología humanista, a una psicología materialista y a deshumanizarla. Una psicología racionaria entre una psicología progresista. El dilema es válido, aunque se plantean muchos cuestionamientos. La psicología, hacia una psicología de la liberación, aquí habla cuando queremos
que la psicología realice algún aporte significativo de la historia a nuestros pueblos. Así como psicólogos queremos contribuir al desarrollo y a la liberación de nuestros pueblos, debemos replantearnos las vidas de nuestros propios pueblos. Una nueva praxis, ejemplo, donde el conocimiento práctico que se adquiere mediante la intervención participativa debe encaminarse hacia el logro de un poder popular. El siguiente, que es el último cuadro, habla sobre la psicología, que nos habla sobre la psicología, que nos habla sobre la psicología social aplicada. Se dio en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos. El individuo y la sociedad pasan a ser un constructo. Pasan a ser un constructo. El individuo y la sociedad son dos caras de la misma moneda. Ambos se necesitan, las personas se construyen en su esencia dentro de solo una sociedad, y es ahí, en esa interacción social, donde los seres humanos nos construimos como personas. El individuo y la sociedad pasan a ser un solo constructo. Dice cómo funciona. Aquí, para entender la psicología social, es importante el estudio de los procesos históricos en los que fueron dados ciertos conceptos, orientaciones y contenidos. La psicología social teórica nos habla de aquí donde ella nace, cuando se plantean cuestiones existenciales, cuestiones inherentes, relaciones a las cualidades del ser humano de existir. Hay unas eras históricas, nos habla sobre unas eras históricas. Estas eras fueron influyentes y determinantes para el desarrollo y el surgimiento de la psicología social, especialmente desde la mirada occidental. Las primeras eras griegas, donde hacen aportaciones Sócrates, platónicas y Aristóteles. Hubo unas relaciones de la psicología y el contexto, que es importante conocer el contexto social en el que el individuo se va a desarrollar, y el contexto político y cultural que influye en los enfoques psicológicos. Hubo una crisis en la psicología social en el siglo XX. Se vio envuelta en una crisis, especialmente en los años 70, porque en esta crisis se vuelve a ver explicada en el surgimiento de la posmodernidad. Era compleja como decadente. Las principales razones son el contrato de la era moderna, las cuales ellas eran interpretar el positivismo y la confianza plena en los descubrimientos científicos. En el año de 1997, Ebert menciona de que la psicología no puede ser otra cosa que la psicología social. Aquí ocurre un renacimiento de un evento clave, el cual es el proceso de individualización y la socialización. El sujeto pasó de inmiscuirse en la sociedad a ser una masa, a convertirse en uno solo, distinguible de los demás, con motivaciones y singularidades internas. En este tercer lugar tenemos el siglo de las luces, momento donde se consolida como tal el capitalismo, se toma importancia en el comportamiento, y por último se espera que la psicología social vaya a orientar hacia la transformación social, adaptándose a lo social y a lo político en la actualidad. Quiero agradecer por la atención prestada y bendiciones.